Estos días el Señor me hablaba y yo sentía fuerte en mi corazón que estamos en medio de mucha tormenta. Estamos viviendo temporadas muy difíciles, temporadas de proceso, temporadas de problema. Y hace unos viernes aquí nuestra sierva Jenny nos hablaba acerca del proceso, ¿sí? Y ella nos hablaba cosas muy interesantes. Y el viernes, a través de la pastora Adriana, el Señor también nos habló sobre proceso. Y yo venía pensando hablar sobre procesos. Entonces yo creo que el Señor quiere hablar algo a través de eso, seguir hablando de eso, porque creo que todos estamos pasando situaciones difíciles. La palabra de Dios dice en Mateo 24, 6, 8: oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren, que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Y más allá del tema de que hay guerras en el mundo, porque sabemos que hay una guerra desde hace muchos años entre Ucrania y Rusia, sabemos que ahorita se firmó un supuesto tratado de paz entre Palestina e Israel, pero sabemos que todavía hay enfrentamientos allá, todavía hay guerras allá, todavía hay muertos allá en esa zona. Sabemos que internamente nuestro país vive una guerra desde hace muchísimos años contra delincuencia, contra grupos armados al margen de la ley. Siempre estamos en constante guerra. Pero más allá de eso, yo quiero hablarles de lo que dice esa última parte del versículo: y todo esto será principio de dolores. Pero yo creo que ese principio ya fue. Nosotros vivimos en medio de dolores. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que se retan nuestra fe, en la que se reta nuestra paciencia, en la que es retada y probado nuestro gozo, en la que es probado lo que dice el versículo del fruto del Espíritu, nuestra paciencia, nuestra amabilidad. Nos enfrentamos a situaciones duras todos los días. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 5:8. Pero entonces, perdóname. Antes de ir a Primera de Pedro, sigamos en esa. Primera de Pedro. Entonces estamos viviendo ya en una tribulación. En algún momento hablaba con la pastora y todos esperamos el momento en el que Apocalipsis dice y habla de la tribulación, ¿sí? Pero yo creo que con la pastora hablábamos alguna vez que ya vivimos en una tribulación constante. Es que todos los días tenemos situaciones que nos afectan, enfermedades que a veces nos aquejan, muertes de seres queridos que tenemos que enfrentar y asumir. Situaciones con nuestros hijos, situaciones difíciles con nuestros hijos. Aquí los que tienen hijos me entienden que es de chiquitos. Eso siempre dan lidia, dan guerra, son una belleza. Pero en todas las etapas de la vida nosotros tenemos luchas con nuestros hijos. Jenny, que ya la tiene grande todavía, le da lora. Y más los que tenemos hijos chiquitos. Entonces, tenemos todos los días situaciones muy difíciles. En Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen. Su adversario el diablo está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, yo tengo la versión Reina Valera. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Aparte de que en la palabra de Dios el Señor dice que nosotros vamos a sufrir dolores y que sé que nosotros ya estamos en un proceso de tribulación y de dolores, tenemos un enemigo que siempre anda alrededor de nosotros, que es el diablo, como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Pero también a mí que me llama la atención de este versículo, me encanta lo que dice el siguiente, sigamos al 9. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos, aquí ninguno se salva. O dígame el que de pronto en este momento, o en estos días, o en estos últimos meses, o en este año, no ha tenido una situación difícil que enfrentar. Al menos una. Y yo estoy casi segura que han sido más de una situación difícil que hemos tenido que enfrentar. ¿Sí? Entonces, todos, aquí todos los que estamos, esta palabra es para todos. Todos tenemos situaciones difíciles que enfrentar. En todo el mundo hay situaciones y hay hermanos que están viviendo situaciones difíciles. Sigamos al versículo 10. Y dice: y cuando hayan padecido por un poco tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Viene una promesa después del sufrimiento. Y dice, hay algo que me gusta mucho de este versículo, y es que dice: cuando hayan padecido por un poco tiempo. Yo me aferro a eso, ¿no? A que nuestros dolores, nuestros procesos y nuestros problemas son por poco tiempo. Son por poco tiempo, no son eternos. Esa enfermedad no es eterna. Esa enfermedad no es eterna. Va a tener un fin, porque el Señor lo ha establecido. Más adelante vamos a hablar de otra cosa que también es importante que entendamos, pero el Señor le pone fin a nuestro problema. Y yo me atrevo a decir una cosa que siento de parte del Señor. Y es que el Señor nos ha traído aquí hoy a ponerle fin a ese problema. Hoy nos ha traído a ponerle fin ya a ese proceso, porque es que los procesos no se nos pueden volver eternos. El Señor lo dice en su palabra, y en todas las versiones que yo leí, dice: y en poco tiempo, cuando hayan padecido por un poco tiempo, al versículo 10, cuando hayan padecido por un poco tiempo, el Señor, el Dios de toda gracia, porque nosotros somos salvos por gracia, Él nos ama por gracia, no porque lo merezcamos. Él todo lo hace por gracia, por Él, por amor a nosotros, quien nos ha llamado a nuestra eterna gloria en Cristo. Aquí todos vivimos en la eterna gloria de Cristo porque todos lo hemos recibido. Todos somos hijos de Dios. Entonces este versículo es para todos nosotros, quien nos ha llamado a nuestra eterna gloria. Él mismo nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. A Él sea el dominio y la gloria de los siglos. Amén. Ahora vamos a ver un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia que me encanta mucho, en el cual vamos a ver un ejemplo de esto que está en estos 3 versículos de Primera de Pedro. Vamos a Job 1, por favor. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Han leído Job? La mayoría lo conocen. Vamos a leer un poquitico y vamos a ir un poquitico rápido en esta historia de Job, porque los quiero contextualizar. Entonces dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, tengan muy claro ese dato que les estoy dando, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban reunirse, juntarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Siguen. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado, y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Cuando el Señor llama, hasta el diablo se tiene que presentar, ¿no?
Entonces el Señor le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes? Entonces el diablo le contesta, de recorrer la tierra. Y el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Ahí quiero que ponga su nombre. ¿Has visto a mi sierva Sandra? ¿Has visto a mi sierva Lindsay? ¿Has visto a mi sierva Fena? ¿Has visto a mi sierva Jenny, Fabián, Alejandra? Ponga su nombre. El Señor nos ve, pero el diablo también. El diablo también está observando. No hay en la tierra nadie como Él. Un hombre o una mujer justos, rectos, intachables, que viven una vida que me honra y apartados del mal. ¿Cuántos podemos decir que nosotros somos rectos, intachables, que vivimos honrando al Señor y vivimos una vida apartados del mal? Sigamos. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. ¿A cuántos no el Señor ha guardado nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestra alacena, nuestro trabajo? A todos el Señor podemos decir que nos ha guardado. Mira lo que sigue diciendo el diablo. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Ahí me voy a saltar un poquito para que avancemos. Esto es largo. Entonces, ¿qué pasa? El diablo toca las posesiones de, Satanás toca las posesiones de Job, con el permiso del Señor. Y llegan los siervos a la presencia de Job y le dicen, nos han robado, les voy a resumir y a parafrasear un poquito, nos han robado los bueyes, las vacas, y tus hijos estaban todos en uno de sus banquetes y se derrumbó el techo y cayó y los mató a todos. Eso pasó con Job. Tremendo, ¿no? Imagínense que en este momento llegara y nos dijeran que todo lo que teníamos ya no existe. Ni nuestros hijos, ni las cuentas en los bancos, nos quedamos sin trabajo. Listo. Sigue, Laurita. Sigue. Otra vez, sigue. Sigue. Allá, atrás. Pero miren lo que dice Job. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Tremenda la actitud de Job. Job es un hombre definitivamente, por eso me encanta ese libro. Porque aparte de ese libro salió el nombre de mis dos hijas. Cuando estaban en el vientre mío, también es un libro que nos enseña muchísimo la actitud que uno debe tener ante todas las circunstancias. Pero también más adelante vamos a ver otra cosita interesante. Entonces, bueno, después de eso el diablo fue nuevamente, recorrió la tierra, el Señor volvió y llamó a sus ángeles para que se presentaran delante de él. Les avanzo rápido. Y el Señor le dice nuevamente, ¿has visto a mi siervo Job? Vuelve y le dice, no hay hombre más justo, intachable, que me honra y apartado del mal. Entonces el diablo vuelve y le dice, ¿pero acaso tú no has cuidado su vida? Vuelve y le dice. Vean cómo el diablo es tremendo, ¿no? Pero ese de que león rugiente alrededor buscando a quien devorar no es de gratis que lo llaman así. Vuelve y le dice, entonces el Señor coge y le dice, le da permiso nuevamente a Satanás de que toque a Job, pero que no toque su vida. Entonces en ese momento sale Satanás de la presencia del Señor y Job aparece una sola llaga de pies a cabeza. Una sola llaga. Eso, mejor dicho, es tremendo, después de que está enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Job entra en un proceso de que se quedó en la ruina, sin hijos,
enfermo, y encima de todo la esposa que tenía coge y le dice, y aún no maldices a tu Dios, dice, maldícelo y muérete, le dice la esposa a Job. Tremendo esa ayuda idónea que tenía Job ahí. En vez de ayudarlo, lo que hace es maldecirlo. Pero aún así Job no maldice al Señor. Job dice, el Señor dio, el Señor quitó. Luego viene un proceso de Job en el que los amigos van y lo visitan, ¿sí? Y pues con esos amigos, ¿para qué enemigos, no? Por eso uno tiene que cuidar mucho su círculo de amigos. Entran 3 amigos, entonces empiezan como a atacarlo, a decirle, pues Job, si usted está en esta situación es porque algo hizo, ¿sí? No es ni tan recto, ni tan santo, ni tan puro como dice usted que es. Algo hizo Job. Entonces Job entra a defenderse, pues como cualquiera de nosotros entraría a defenderse. No, pero es que yo no soy tan pecador. Yo no me merezco lo que me está pasando. Vamos a Job, capítulo 31. Entonces dice, empieza Job a decir, después de que los amigos lo atacan por todo lado, empieza Job a hablar. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué se recibe del Dios Altísimo? ¿Qué se hereda del Todopoderoso en las alturas? ¿Es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? Entonces empieza Dios a cuestionar, a cuestionar. Porque él dice, yo me he apartado, mis ojos, yo no he mirado con lujuria a ninguna mujer, mis ojos solo han sido para mi esposa. ¿Pero qué he recibido? Dice, ¿qué he recibido del Dios Altísimo? Empieza a preguntar. Y él dice, ¿acaso luego el castigo no es para los malhechores? Como diciendo, o sea, yo no soy malo. Sigamos. ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Si he andado en malos pasos o mis pies han corrido tras la mentira, que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Tremendo lo que dice Job. O sea, Job estaba completa y absolutamente seguro de que él era santo. O sea, mejor dicho, era casi dicho que lo canonicen y le pongan una aureolita y el Señor se lo lleve. Pero ahí saltémonos al versículo 35. Después de decir y justificar todo lo que Él es bueno, que Él es santo, que Él no hace nada malo, que Él no tiene pensamientos malos, que Él no roba, que Él era una persona que ayudaba a las personas pobres, a los huérfanos, a las viudas, todo lo que el Señor nos manda hacer, porque literal Él hace como un recorrido de todo lo que el Señor le pide que hagan, que no digamos mentiras, que le demos ofrenda al Señor, que le demos lo que el Señor le pertenecía, que ayudáramos a los enfermos, que estuviéramos en santidad. El versículo 35 dice, oh, si yo tuviera quien me oyera, he aquí mi firma, que el Todopoderoso me responda, que mi adversario escriba un acta contra mí. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema, le daré cuenta de cada uno de mis pasos, como quien se presenta ante su gobernante. Aquí ya directamente él le dice al Señor, pues si tú tienes algo contra mí, pues escríbelo y dímelo. Y en una versión que yo leí, que después no la encontré, decía que él entraba en contienda con el Señor. Dice así. Entonces le dice, o sea, la actitud de Job en ese momento, aunque Job era un hombre recto, sí, yo creo que Job era un hombre recto. Yo creo que Job era un hombre santo. Yo creo que Job era un hombre que honraba al Señor. Yo creo que Job era un hombre obediente. Pero en el momento en que entró en el proceso, él dijo, pues si tú tienes algo contra mí, ven y dímelo, escríbelo y ponle la firma. Y que mi adversario venga y me lo escriba, que es lo que tiene. Entonces la actitud de Job empezó a cambiar. Y mis hermanos, yo tengo que decirles algo. Muchas veces antes, cuando yo pasaba procesos, yo hacía lo mismo. Yo le decía, Señor, pero yo voy a la iglesia siempre.
Yo no dejo de congregarme como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra de Dios. Yo oro, yo obedezco, yo hago lo que tengo que hacer, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy mis primicias. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Es que yo no me la merezco, yo no tengo por qué estar viviendo esta situación. Y yo entraba en contienda con el Señor. Yo entraba en pelea con el Señor. Y yo entraba a reclamarle al Señor y a decirle, oye, pero ¿qué te pasa? O sea, yo debería ser bendecida y no debería estar pasando por esto. ¿Sí? Tenía una actitud ¿de qué? Orgullo. Una actitud de soberbia. Yo me creía que yo era la perfecta, que yo estaba haciendo todo bien y que yo no tenía por qué pasar procesos. Pero hay algo que quiero retomar de la prédica, no sé los que recuerden la prédica de Jenny. Ella nos decía que los procesos son necesarios y los procesos nos hacen crecer. La palabra de Dios dice que las situaciones difíciles nos ayudan a trabajar en la paciencia, producen fe, ¿sí? Y sacan de nosotros lo que no tiene que estar. La palabra de Dios también dice que el que crea que no peca, mentiroso es. Aunque el Señor nos llama a santidad, y yo creo que todos los que estamos aquí bajo este techo diariamente buscamos la santidad, buscamos obedecer a Dios, buscamos demostrarle a Dios que lo amamos, que lo queremos obedecer, y aunque nos cuesten las cosas, sé que cada día todos buscamos cómo ser mejores y llegar a la estatura del varón perfecto, pero aún así no lo somos. El único santo es el Señor, porque también la palabra de Dios dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. ¿Y cuántos de nosotros aquí muchas veces, y sé, yo soy la primera ministrada en esto y soy la primera que tengo que reconocerlo, muchas veces no ayudamos a alguien que lo necesita, pudiendo hacerlo, y nos cuesta, porque somos egoístas por naturaleza y el corazón es egoísta. ¿Cuántos de los que estamos aquí ni siquiera compartimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a un desconocido, no importa si no lo conocemos, la esperanza y la fe que nosotros tenemos? Porque todos los que estamos aquí sentados, y sé que por eso estamos acá sentados, sabemos que nuestro refugio y nuestra fortaleza es el Señor, que sin Él no somos nada. O si no, usted no estaría acá sentado, se lo aseguro que sí. Si usted no sabe, no siente que usted necesita al Señor, y si usted no reconociera que el Señor es la única esperanza y es el único que nos puede salvar en medio de nuestras situaciones, usted no estaría acá sentado. Y sabiendo eso, no lo decimos. Y no importa si los demás no lo quieren escuchar, nuestra obligación es decirlo. Nuestra obligación es decirle, venga, hay alguien que le puede dar esperanza, hay alguien que le puede ayudar, hay alguien que le puede dar salvación, que es Jesús. Nuestra obligación es ir a decir, ir a hablar de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y no lo hemos hecho aún. Entonces, muchas veces nosotros creemos que somos santos, que somos puros, y que nada de lo que nos está pasando no lo merecemos, ¿sí? Y aunque no lo merezcamos, de pronto, el Señor es el Señor, Él es soberano, y Él verá qué hace con nosotros. Él verá qué decisión toma con nosotros. Y con eso no quiero decir que el Señor sea un tirano, porque no lo es. Vamos a seguir viendo Job. ¿Qué dice jóvenes? Sigue el siguiente. Si mis tierras... No, ya, dejémoslo hasta ahí. Entonces, esa fue la actitud de Job. Job en ese momento estaba en medio, y yo lo puedo entender. Y los puedo entender, y me puedo entender también, porque somos humanos, ¿sí? El Señor nos hizo humanos, con emociones, con pensamientos, sentimientos. Y Job estaba en un proceso de dolor de su alma, porque había perdido físicamente todo lo que tenía, en material, sus hijos, que es lo que más ama uno en la vida, son sus hijos, ¿sí? Uno da la vida por sus hijos. Había perdido sus hijos, había perdido todas sus cosas materiales, su esposa lo maldijo y lo dejó, sus amigos no hacían más que atacarlos, y encima de todo, ¿ustedes se imaginan el dolor físico que tenía Job en su cuerpo?
en ese momento, porque dice la Biblia que era una sola llaga de pies a cabeza, ¿sí? Entonces yo entiendo que Job en ese momento dijera, pero yo ¿por qué estoy padeciendo esto? Él tampoco lo entendía. Job no lo entendía. ¿Qué tuvo que pasar? Después de que sus amigos le hablaron, otro más le habló ahí. Vámonos a Job 38:1-8, porque viene la parte buena de esto. Y es que el Señor le responde a Job. El Señor le responde. Job le preguntó y el Señor le respondió. Dice Job 38:1. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Job, que era un hombre sabio, un hombre rico, un hombre estudiado, un hombre que el Señor lo consideraba justo, intachable y que honraba a Dios, el Señor le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado palabras carentes de sentido? Y lo único que hacemos es quejarnos, justificarnos y culpar al Señor por absolutamente todo lo que nos pasa. Sigue. Prepárate a hacerme frente. Job dijo que iba a contender con el Señor, pues el Señor se levantó y le habló y le dijo: pues prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Sí. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Cuántos aquí se creen sabios? Nos creemos sabios y creemos saber más que el Señor, y hemos creído que sabemos más que el Señor. Yo hoy siento, y el Señor obviamente me hablaba a través de esto, porque cuántas veces yo misma me he creído más sabia que Él. Y de verdad me he levantado y le he dicho: Señor, pero es que las cosas deberían ser así. ¿Por qué no fueron así? Y ahí donde usted está, de verdad, piense cuántas veces usted ha querido entrar en contienda con el Señor. ¿Cuántas veces usted ha cuestionado las decisiones que el Señor toma? Y nos hemos creído que sabemos más que Él, que es lo que nos conviene, cuando Él fue el que nos creó desde el vientre. Él fue el que nos creó desde el vientre. Él es el que sabe el diseño perfecto y específico para el cual nos mandó a la tierra. Pero ¿saben cuál es el problema? Nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. Pero ¿saben por qué? Porque es que ni se lo preguntamos. No le hemos preguntado al Señor. ¿O cuántos de aquí pueden levantarse y decirme con total y absolutamente seguridad que saben cuál es el diseño perfecto del Señor para nuestras vidas y lo están desarrollando? Sigamos. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Sí. Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular. Sí. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Dejémoslo ahí. Ahí el Señor le da sopa y seco a Job. Le pregunta todo lo que en realidad no puede contestarle. Y nosotros tampoco lo sabemos. No sabemos. El Señor, ahorita Olguita oraba y el Espíritu definitivamente es uno solo. Y decía: clama a mí y yo te revelaré cosas que aún están ocultas. Claro que el Señor nos puede revelar. Él nos puede revelar todo eso que le está preguntando a Job. Él puede llevar y mostrarnos. Pero ¿cuántos de verdad clamamos al Señor para que eso nos sea revelado? ¿Cuántos de verdad clamamos ardientemente en nuestro corazón para que el Señor nos revele las cosas?
Y muchas de las situaciones que nosotros estamos pasando ahorita se resolverían si nosotros clamáramos al Señor para que fuera revelado qué es lo que está detrás de eso. Porque muchas cosas no son ocultas, pero no son ocultas es porque no clamamos al Señor para que nos sean reveladas. Muchos de los procesos que vivimos es porque el Señor está ansioso porque nosotros clamemos a Él para que sean reveladas las respuestas. Pero el problema es que no clamamos. Estamos, como decía la pastora en estos días, durmiendo. Y el Señor habla: despierta, pueblo, despierta. Porque estamos durmiendo. ¿Por qué los procesos se alargan? Porque en vez de levantarnos a clamar, a preguntar, a orar, nos acostamos a llorar o a dormir. Alguna de las dos. Porque es que el diablo es experto en enredarnos y en velarnos. Job estaba velado. Job no hizo más sino en todo su proceso defenderse de sus amigos y contender con Dios en algún momento. Porque no entendía el proceso, porque no se le había sido revelado cuál era el proceso que estaba viviendo y por qué estaba viviendo ese proceso. Entonces, cuando el Señor le responde y le pregunta todo esto, entonces vamos a ver Job qué le contesta. Vamos a Job 41:8, 1 del 1 al 8. ¿Listo? El Señor dijo también a Job: corregirá al Todopoderoso contra el Todopoderoso, quien contra él contiende, que le responda a Dios, quien se atreve a acusarlo. Y el Señor está hablando hoy. ¿Quién se ha levantado a contender conmigo? ¿Acaso nosotros vamos a corregir a Dios? ¿Vamos a corregir a Dios? Pero créanme que yo siento que muchos de nosotros hemos querido corregirlo. Y evalúen, yo creo que hagamos un proceso de introspección, no me lo digan a mí. Hemos querido corregir a Dios. Muchos hemos querido corregir a Dios. Y lo que hemos querido acusar. Entonces Job, sí, porque yo le he dicho: Señor, yo lo dije. Muchas veces sí, cuando yo estaba preparando esta palabra, el Señor me lo recordó. ¿Cuántas veces yo le dije: Dios, eres injusto? Y obviamente yo he tenido que pedirle perdón al Señor por eso. Porque no he entendido el proceso. Porque no se lo he preguntado, sino que me dediqué como Job a justificarme, acusando al Señor. Sigamos. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Ahí Job reconoció que era indigno. O sea, en ese momento Job entendió. Cuando el Señor le da todo, y yo los invito a que lean Job, a que se lean Job. Es un libro maravilloso. Y yo le pido hoy al Espíritu Santo que traiga revelación a sus vidas. En este momento, y cuando estén más adelante leyendo el libro de Job, que el Señor siga hablando a sus vidas. Y Job entendió que él era indigno. Y somos indignos, nosotros no somos más que polvo y ceniza, no somos nadie para ir a cuestionarle al Señor, para ir a querer corregir al Señor. Y dijo: hablé una vez y no voy a volver a hablar, hablé otra vez y no voy a insistir. Yo creo que hoy el Señor quiere que escuchemos. El Señor quiere que guardemos silencio.
Y el Señor quiere que nosotros permitamos que Él nos hable, que Él haga lo que vimos en Primera de Pedro, que Él traiga restauración, afirmación, fortaleza y nos establezca en lo que Él quiere después del proceso. Nosotros somos los que hemos demorado el proceso. Nos hemos quedado ahí en el problema, en el proceso, en el dolor. Y no hemos permitido que ese poco tiempo que el Señor permite del proceso, luego Él haga un proceso de restauración, un proceso de fortalecimiento y de establecimiento post-proceso. Porque es que siempre que termina un proceso hay un establecimiento nuevo. Nosotros somos mudados, somos cambiados y vamos a un siguiente escalón. Yo siempre me he imaginado mi vida con el Señor en eso, en escalones y en cosas que el Señor nos permite vivir para nosotros seguir subiendo. Sí, Job le sigue, entonces el Señor le dice a Job, el Señor, dale, atrás, porque no le, al 6. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, sigue, prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré. No, ¿sí? ¿Era ese? Espérame. No, era el 40. No, sí, está bien. El 40, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende, que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió al Señor, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor le respondió desde la tempestad y le dijo, prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia y me condenarás para justificarte? Y sigue, 8. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia y me harás quedar mal para que tú quedes bien? Miren, este versículo me pareció tan fuerte, porque nosotros nos justificamos y hacemos quedar mal a Dios para que nosotros quedemos como los santos. Y lo hemos hecho, yo creo que eso es lo que hemos venido haciendo, iglesia. Todos. Yo les pido que examinen este versículo, porque creo que es lo que el Señor quiere decir, porque es lo que hemos venido haciendo. Nos hemos dedicado a culpar al Señor para justificarnos nosotros, para justificar el proceso en el que hemos venido. Pero el Señor es tan maravilloso y hermoso que el Señor ha venido a traer libertad y revelación este día de esto, para que nosotros podamos salir de ese proceso, para que podamos dar un paso, ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón por eso. Vamos a Job 42:1. Y ya en este momento, reconociendo que nosotros lo que hemos hecho es justificarnos, culpando al Señor, vamos a ponernos a cuentas con Él, vamos a pedir perdón, pero hay que dar un paso y cambiar y entender que hay que hacer las cosas diferentes, ¿sí? No podemos seguir quedándonos en los procesos. Pero hoy yo creo que hay una ventana, hay una puerta de libertad el día de hoy. O sea, hay una puerta de salida el día de hoy para esos problemas y esos procesos, para ese dolor, para esa depresión, para esa tristeza, para ese problema financiero, para esa ruina, para esa deuda. Para todo hay una puerta de salida el día de hoy. Si entendemos y esto nos es revelado a nosotros. Entonces Job le dice, vamos al 42. Job respondió entonces al Señor y le dijo,
yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Sí. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Sí. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, después de todo este proceso, y que en la misericordia de Dios, el Señor fue y habló con Job, y lo cuestionó, y le preguntó. Y hoy el Señor a todos nosotros nos ha cuestionado y nos ha preguntado. ¿Cuál de todos nosotros puede contestarle alguna de las cosas que el Señor ha preguntado? Pero Job vuelve al 2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Sí. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Hoy nos toca reconocer lo que Job tuvo que reconocer. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Hoy tenemos que reconocer delante del Señor que hemos hablado lo que no sabemos, que nos falta entendimiento, desafortunadamente, nos falta entendimiento, pero porque nosotros mismos no hemos querido buscar esa revelación, ¿sí? Y dice lo siguiente, que es la parte que más me... Sí, por favor. El siguiente, 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y yo sé que el Señor hoy anhela, porque aquí muchas veces de pronto muchos de nosotros habíamos venido a escuchar del Señor, pero ¿cuántos habían podido verlo? Pero hoy el Señor nos ha traído, y a todos los que estamos aquí, nos ha traído para que no solo de oídas lo oigamos, sino para que hoy nuestros ojos puedan verlo, para que hoy podamos comprender todo lo que el Señor quiere mostrarnos a través de ese proceso, para que hoy podamos comprender todo lo que el Señor quiere que nosotros soltemos, dejemos, para poder salir de ese proceso, porque todos los procesos implican soltar, implican dejar, y eso duele. En el mundo, sí, mucho. En el mundo tendremos aflicción, pero el problema de nosotros es que no entendemos que el Señor Jesús ya venció al mundo, y que queremos caminar solos en medio del proceso, porque lo que hacemos es alejarnos, dejar de congregarnos, aislarnos, dejar de orar, que nos invada un espíritu de autoconmiseración, y pobrecito yo, no me lo merezco, yo soy bueno, yo soy santo, yo hago lo que tengo que hacer, no entiendo por qué me está pasando esto a mí. Eso es en lo que nos metemos y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es dejar de hablar. Es que el Señor hoy nos está diciendo: deje de hablar cosas que no conoce, cosas que no sabe, y conózcame. Y hoy estamos acá, y sé que el Señor hoy nos ha traído acá para que dejemos solo de oírlo y lo conozcamos, que lo podamos ver con nuestros ojos, sí. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Iglesia, yo creo que ahí donde usted está,
Cierre sus ojos y pidamos perdón. Pidamos perdón y retractémonos de lo que, no, todavía no, de lo que el Señor nos está diciendo hoy. Retráctese de todas las palabras que usted ha dicho, acusando al Señor por el proceso en el que está y el problema en el que está y las situaciones que ha tenido que pasar. Pida perdón, porque de oídas lo habíamos oído, mas hoy nuestros ojos te pueden ver. Señor, yo clamo a ti, Padre. Clamo a ti, Señor, porque tú tengas misericordia de nosotros. Porque, Señor, de oídas te habíamos oído, Señor, pero no habíamos callado para escucharte. Habíamos hablado de nuestro propio entendimiento y habíamos cerrado nuestros oídos para escucharte, Señor. Pero hoy, Señor, así como Job pudo entender y así como tú nos has traído hoy a entender que no te conocíamos en realidad, que estábamos hablando cosas que no conocíamos, Señor, y que estábamos queriendo entrar en una contienda contigo. Señor, hoy te pedimos perdón, porque ¿quién puede contender contigo, Señor? Nadie puede contender contigo, Señor. Nosotros somos nomás polvo y ceniza, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, delante tuyo, Padre, que hemos hablado sin sentido, Señor. Y hoy queremos, Señor, clamamos, anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que seas tú el que nos hable. Habla tú, Señor, a lo profundo del corazón. Habla tú a lo profundo del corazón. Permítenos que nuestros ojos te vean, Señor. Anhelamos verte, anhelamos entenderte, anhelamos escuchar tu voz, Señor, como el trueno, Señor, como el silbido, como tú quieras, Señor, anhelamos escucharte. Hoy humillados te pedimos perdón, Señor, y clamamos a ti que tengas misericordia de tu pueblo, misericordia de tus hijos, Señor, y que hoy nos hables, que nos permitas verte, Señor. Te lo pedimos, Padre. Pero miren, pueden tomar asiento, los que se hayan parado. Vamos a la última parte, a Job 40 y... Espérate, lo tengo acá. 42. Bueno, entonces el Señor Job le contestó. Después de eso, en 42:10. Dice, después de Job haber orado por sus amigos, el Señor, porque después, bueno, el Señor es tan misericordioso y tan bueno, porque mira, el Señor nos ve a nosotros justos, Él nos ve santos a través de la sangre de Cristo, Él nos justifica a través de la sangre de Cristo. Por su gracia, Él nos perdonó, nos salvó, nos sacó del lodo cenagoso y de la desesperación, puso nuestros pies en la roca, enderezó nuestros pasos, puso un cántico nuevo. Y eso lo hizo por amor a nosotros. Entonces, pero Él necesita hablar a su pueblo y mostrarle a su pueblo lo que está mal. Pero mira que después de lo que el Señor le mostró a Job y se reveló a él y le permitió verlo, en el capítulo 10 dice, después, el Señor se puso bravo con los amigos de Job porque en vez de coger y ayudarlo, le dieron fue todo el palo del mundo, ¿no? Entonces el Señor le dice a los amigos, pues que Job va a ofrecer una ofrenda por ellos, ora por ellos, y dice, después de haber orado a Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros,
pues llegó a tener 14,000 ovejas. ¿Se acuerdan que al principio les dije que tenía 7,000 ovejas, no? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. El Señor le volvió a dar sus 7 hijos y sus 3 hijas. A la primera de ellas le puso el nombre de Paloma. Ahí dice otro nombre, sí, ahí dice. La primera de ellas le puso el nombre de Paloma. A la segunda le puso el nombre de Canela. Y a la tercera el nombre de Linda. De ahí salen los nombres de mis hijas. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años más. Llegó a ver a sus hijos. A los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Entonces, ¿cuántos vamos a salir del proceso? ¿Cuántos vamos a dejar de hablar cosas que no conocemos para empezar a ver a Dios? Nuestros ojos puestos en el Altísimo. Porque ¿qué es lo que el Señor dijo en primera de Pedro que les leí ahorita? Dice: por poco tiempo sufrirás estas cosas, porque después el Señor nos restablecerá. Espera que se me perdió el versículo. Nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. ¿Qué hizo el Señor? Job tuvo que pasar un proceso por poco tiempo, pero el Señor, ¿qué hizo luego? Lo restituyó al doble todo lo que le había sido quitado. Lo fortaleció porque el Señor mismo vino y le habló y se le reveló a él y permitió que Job lo viera. Lo restableció y lo puso donde tenía que ponerlo, en la posición que el Señor quería que Job estuviera, que era más bendecido incluso que antes. Fue más bendecido Job. Le dio todo de nuevo, al doble. Entonces, ¿cómo no vamos a salir del proceso si sabemos lo que nos está esperando? Bueno, vamos entonces a orar. Se ponen de pie, por favor. Yo despido a los que están en las redes, los bendigo, los invito a que se congreguen, a que vengan aquí a la iglesia, en la casa del Padre Vida, y los espero que esta palabra, yo espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas.